la transparencia de la información, la fiabilidad de esta, y muchos de acá somos revisores o somos elaboradores de esta información, y los felicito por venir a interiorizarse de esos temas, de estos temas, ¿verdad? Actualizarse con estos conocimientos, venir un martes, a las 6:30, no es menor. Así que, sin más quitar más tiempo, dejo con usted al profesor Leonardo Torres. Insisto, después vamos a dejar la presentación en la página del centro, para que la puedan descargar. Disfruten de la charla. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, hablaremos hoy día de la norma NIF 15. De verdad que ya casi me la sé de memoria. Sí. Hay muchas expectativas respecto a esta norma que entra en vigencia en 4 meses y 3 días más. ¿Sí? La norma NIF 15, antes de hablar de las opciones para la transición, es uno de los cambios más importantes que se ha producido en la norma internacional de contabilidad e información financiera, precisamente porque tiene que ver con la primera línea del estado de resultados, aquella línea que recoge los ingresos relacionados con las actividades ordinarias de la empresa, en donde ordinaria significa del giro, de la actividad propia de la empresa. Es tan importante entonces esta norma que, claro, acá en la facultad, en el departamento, en el Centro de Contabilidad y Transparencia Informativa, hemos estimado que es necesario hablar de esta transición. La transición no es sencilla y precisamente por eso que vamos a hablar de ella. Afortunadamente la norma se transita una norma nueva siempre en función de los requerimientos de transición que establezca la propia norma. Muchos dicen que cuando se transita una norma distinta o cuando se cambia la política contable de una empresa, se tiene que reexpresar el año anterior. Eso es cierto de acuerdo con la norma NIC 8, a menos que haya párrafos específicos de transición. Lo que hoy día vamos a comentar está incorporado en los párrafos de transición que ustedes pueden encontrar en la norma NIF 15. Así que todo esto que vamos a analizar, ustedes lo pueden nuevamente revisar en esos párrafos de transición. Tal como ustedes pueden ver en esta lámina, tenemos 3 caminos para transitar hacia la norma NIF 15. El método retrospectivo sin expedientes prácticos, Full Retrospective Method, lo digo en inglés también porque hay empresas acá, hay personas que trabajan en empresas multinacionales donde el inglés es algo recurrente y además que esta norma se origina en inglés. Este primer método es como el que menos quieren aplicar las empresas cuando por primera vez se aproximan a la norma, porque requiere reexpresar todo hacia atrás como si la norma NIF 15 siempre se hubiera aplicado. ¿Ya? Y por lo tanto esto representa un alto costo para las empresas porque hay que reexpresar los contratos desde su originación. Y hay contratos que han estado vigentes con los clientes desde hace, no sé, 5 o 6 años atrás y tal vez más. Hay un método que requiere reexpresión, pero no reexpresión de todo, sino más bien aplicar ciertos expedientes prácticos que te permiten no reexpresar la totalidad de los contratos, por ejemplo. Ese es el famoso método retrospectivo con expedientes prácticos, Mixed Retrospective Method. Vine ensayando ahí en el taxi el inglés. Y finalmente el método prospectivo, que es el como más acariciado por las normas, que es el método que no requiere una reexpresión de los comparativos, sino más bien esta norma se aplica para el 2018 y de aquí en adelante. Y hacia atrás no voy a reexpresar nada. Así de diverso es el espectro de opciones de transición que entrega la norma. ¿Cuál les gusta más a ustedes? No lo sé. Vamos a revisar cómo estos diferentes caminos pudieran dialogar con vuestro entendimiento. Primero revisemos el Full Retrospective Method, el más caro, el más distante de lo que nosotros quisiéramos normalmente. Es un método que consiste en reexpresar los estados financieros de los periodos comparativos presentados sin aplicación de expedientes prácticos, como si siempre se hubiera aplicado la norma NIF 15, tal como yo les decía.
requiere presentar los ajustes acumulados por efectos anteriores al año de transición en el patrimonio del estado de situación financiera de apertura del periodo comparativo más antiguo presentado. Entendamos, si tú estás preparando la información financiera del año 2018, con esta metodología tienes que reexpresar el año 2017, pero no solo recoges ajustes del año 2017, sino también tienes que reexpresar todo hacia atrás. Si tienes un contrato que partió en el año 2008, también tienes que reexpresar todos los efectos de ese contrato hacia adelante y generar los efectos del ajuste al 1 de enero del año 2017, el 1 de enero de la transición, porque el año 2017 sería la transición hacia la nueva norma. ¿Te das cuenta que representa un gran trabajo esta adopción con full retrospective? Claro, los que digan, no, yo lo puedo todo, van a poder aquí mostrar sus habilidades. ¿Qué ventaja tiene esta metodología? Porque sin duda tú pudieras considerar adoptarla. La ventaja es que mejora la comparabilidad intertemporal. Si a ti te interesa revisar cómo estuvieron las ventas de este año, del año 2018, supongamos, con las de 5 años hacia atrás, si quieres hacer un análisis de tendencia, un análisis intertemporal de series de tiempo, te conviene aplicar esta metodología porque te permite comparar los ingresos de años anteriores contra el año 2018. Pero ¿cuáles son las desventajas? Una desventaja es que necesita ser aplicado a todos los contratos vigentes y no vigentes bajo la norma actual. O sea, todos los contratos que al 1 de enero del año 2017, por ejemplo, estaban vigentes, y los que no están vigentes, los que ya se terminaron, también. Y en el año 2017 también. Y en el año 2018 con mayor razón. Es decir, a todo. Y además requiere más información histórica, por cierto. Tienes que navegar hacia los años anteriores, en los años que se originaron los contratos. Yo he tenido pesadillas con esto. Como que soy gerente de contabilidad y me dicen, aplica el método full retrospective. Oh, wow, caramba. Pero también hay una metodología intermedia, de complejidad intermedia, que es el Mixed Retrospective Method, el método de retrospección mixta. Acá no tienes que reexpresar todo, tienes que reexpresar algunos contratos. Es un método que consiste en reconocer el efecto acumulado de aplicar la nueva norma al comienzo del periodo más antiguo presentado, utilizando uno o más de uno de los expedientes prácticos disponibles. Los expedientes prácticos te simplifican la forma en que reexpresas los contratos o reduces el número de contratos que van a ser reexpresados. Por lo tanto, esto significa, sí, reexpresar el año anterior, pero no reexpresarlo para todos los contratos y no reexpresar todo. Algo sí lo reexpresas y otros conceptos no los reexpresas. Por eso que se conoce como un método retrospectivo parcial o mixto, ¿ya? Uno de los expedientes prácticos, expediente práctico es algo así como una ayuda que te otorga la norma para que no reexpreses todo. Y uno de los expedientes permite que la norma se aplique solamente a aquellos contratos que no se consideran terminados bajo la norma actual al comienzo del periodo más antiguo presentado. Es decir, que al 1 de enero del año 2017 tienes que analizar qué contratos ya están terminados y qué contratos no están terminados. Y aplicas la norma solamente a los contratos que no se han terminado. No tienes que reexpresar los contratos que ya están terminados al 1 de enero del año 2017. Y los ajustes que se generen para los contratos que no están terminados, pero que se iniciaron hace 5 años atrás, sí tienes que calcularlos y expresarlos al 1 de enero del año 2017. ¿Ok? Está interesante de usar expedientes prácticos. Por lo tanto, así haciendo como una suerte de aproximación a lo que te convenga, a mí me da la impresión de que a las empresas que les afecta la norma, les correspondería aplicar un método retrospectivo mixto
para que no se aplique la norma retrospectivamente a todos los contratos si es que les interesa hacer un análisis de tendencia. ¿Cuál es la ventaja que tiene este método mixto, retrospectivo mixto? Es que primero permite suavizar la aplicación retrospectiva de la norma, porque así no aplicas a todo lo pasado, no, solamente a lo que está vigente, por ejemplo. Y la otra ventaja es que no puede aplicarse a la totalidad, puede no aplicarse a la totalidad de los contratos. Bueno, abunda sobre lo mismo. Respecto a la desventaja, porque esta metodología también tiene su desventaja, es que se afecta la comparabilidad intertemporal. Ya no, la ventaja que tenía el método retrospectivo total se diluye de alguna manera con esta metodología, porque ya no puedes comparar todos los periodos hacia atrás. Y la otra desventaja es que la entidad requiere evaluar el impacto de cada expediente práctico para decidir acerca de su consideración, porque esta norma tiene varios expedientes prácticos y tú puedes decidir optar por uno, por dos, por tres, por todos los expedientes prácticos, y eso tienes que analizarlo. Tienes que sentarte a analizar esas posibles transiciones. Y todo esto tienes que hacerlo antes del 31 de diciembre, porque el 31 de diciembre en tus estados financieros tienes que reflejar en una nota explicativa si te fuiste por el método de retrospección total o por este método de retrospección mixta o porque vamos a ver a continuación que es el método prospectivo, sin retrospección. Se afecta entonces la comparabilidad intertemporal, esa es una desventaja, se afecta negativamente, y la entidad requiere evaluar el impacto de cada expediente práctico para decidir acerca de su consideración, lo que ya dije finalmente. Así, vamos a la tercera metodología, que es la más acariciada, la que más les gusta a las empresas como una primera aproximación. Este se llama Cumulative Effect Method. Repeat after me. Cumulative. Bueno, es un método que consiste en reconocer el efecto acumulado de aplicación de la nueva norma en la fecha de aplicación inicial, o sea, ya no el 1 de enero del 2017, sino el 1 de enero del 2018. Esa es la fecha de aplicación inicial. Para que ustedes tomen nota, fecha de aplicación inicial de la norma, 1 de enero del año 2018. Así que cuando se estén dando los abrazos de Año Nuevo, acuérdense de esto. Es entonces un método en donde se reconocen los efectos en esa fecha sin reexpresar los periodos comparativos presentados. O sea, no reexpresas el año 2017. El año 2017 lo dejas bajo la antigua norma. ¿Cuál era la antigua norma? La NIC 18, la NIC 11, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 y SIC 31. Tú sabes que una de las modificaciones, una de las ventajas que tiene esta nueva norma es que es un solo documento, y no esos 6 documentos que hoy día existen. Van a morir todos ellos el 31 de diciembre de este año y van a dar paso a esta única norma. ¿Ok? Y esa única norma la aplicas a partir del 1 de enero de 2018 y el 2017 no lo tocas. La empresa, fíjate, puede escoger aplicar esta nueva norma a todos sus contratos o solo a los contratos que no se consideran terminados en la fecha de aplicación inicial. O sea, además en el año 2018, tú podrías estar aplicando aún la norma, perdón, a ver, déjame leer bien para no equivocarme. La empresa tú puedes escoger aplicar la nueva norma a todos los contratos o solo a los contratos que no se consideran terminados en la fecha de aplicación inicial. Por lo tanto, podrías no aplicarlos a los contratos que al 1 de enero del 2018 estaban terminados. Recuerda que esta opción también estaba presente en la retrospección mixta. Tú podías aplicar, pero los terminados al 1 de enero del 2017. Ahora no, se traslada la fecha y podrías considerar aplicarla solamente a los que están vigentes en la fecha del 1 de enero del 2018. Esa es una de las diferencias entre esta metodología y la metodología de retrospección parcial. Las empresas pueden escoger usar el expediente práctico disponible también para las modificaciones de contrato, que simplifica su reexpresión. Este expediente práctico te permite que no consideres todas las modificaciones de los contratos vigentes históricas, sino más bien que suavices esa consideración teniendo en cuenta solamente la última modificación. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del método
prospectivo, de ese que tanto nos interesa. Las ventajas son que permite concentrar la atención solo en los contratos vigentes bajo la nueva norma. Y requiere menos información histórica, por cierto. No necesitas irte históricamente a tiempos pasados, aun cuando la desventaja principal es que reduce al mínimo la comparabilidad intertemporal e introduce un reporte dual en el año de aplicación inicial. Esto es interesante, el reporte dual. Cuidado. Yo sé que muchas de las empresas van a aplicar el enfoque de prospección, es decir, sin reexpresar el año 2017. Sin embargo, eso genera un ruido. ¿Y por qué un ruido? Porque el año 2018 lo vas a tener bajo la nueva norma y el año 2017 lo vas a tener bajo la norma antigua. Y por lo tanto no vas a poder comparar. Y por eso se habla del reporte dual. ¿Qué significa reporte dual? Que vas a tener que incorporar una nota explicativa indicando cuáles hubiesen sido las cifras que estás presentando si no se hubiese aplicado la norma nueva, es decir, si se hubiese aplicado la norma antigua. Eso en una nota explicativa, o sea, el cálculo igual vas a tener que hacerlo si es que te afectara tus cifras. En la mayor parte de las empresas, déjame decirte que no se van a afectar las cifras, por lo tanto, todo lo que estamos hablando la verdad no va a ser tan aplicable en términos cuantitativos, te digo, pero en términos cualitativos vas a tener un trabajo de estructuración de los 5 pasos, ¿no?, en que consiste la norma NIF 15. Vamos ahora a los ejemplos. Tal vez los ejemplos nos ilustren de mejor manera respecto a la aplicación de esta norma. Bajo la norma actual, supón tú, una empresa reconoció un ingreso de 1.250 unidades monetarias. En los años 2015, 1.250, en el año 2016, 1.250, en el año 2017, 1.250. Y ahora estamos en el año 2018 y habría reconocido un ingreso de 1.250 en el año 2018, si siguiéramos bajo la norma antigua. ¿Te das cuenta cuánto suma todo eso? 5.000, ¿sí? 1.250 cada año desde el 2015 hasta el año 2018. Pero en el año 2018 no vamos a registrar 1.250 porque el año 2018 cambia la norma. Bajo la nueva norma la entidad determina que su ingreso sería ya no 1.250 parejos, sino más bien, de haber aplicado la nueva norma, habría generado un ingreso de 2.000. Ah, tengo enlace. De 2.000. Está malo. No, ¿se ve o no? Yo no lo veo. ¿Ustedes tampoco? Bueno, bajo la nueva norma, en el año 2015 habría reconocido 2.000. En el año 2016, 1.000. En el año 2017, 1.000. Y en el año 2018, 1.000. La suma, 5.000. Igual, pero con un timing distinto. ¿Te das cuenta? En la siguiente tabla se resumen las cifras bajo cada metodología. Veamos. Con la norma actual, ahí está, parejo. 2016, 2017, 2018. El 2015 no se muestra, esta empresa está mostrando 2 comparativos y el año actual, el año 2018. Y el año 2015 no lo muestra. Primer escenario entonces, bajo si no existiera la norma nueva. Pero como sabemos que en el año 2018 sí existe la norma nueva, tendríamos que, utilizando el método retrospectivo completo, sin expediente práctico, tendríamos que haber reconocido bajo la nueva norma, porque en la retrospección tiene que reexpresar todo hacia atrás, ¿no es cierto? Tendríamos que haber reconocido 1.000 del año 2016 al año 2018, más los 2.000 que están ocultos en el año 2015, esto te suma 5.000, pero lo que se está mostrando acá son 3.000. El año 2018 más los comparativos. Recuerden que acá en Chile mostramos un solo comparativo y en este ejercicio teórico estamos mostrando 2 comparativos. Cuando tú haces esto, tú tienes que comparar el efecto que
que vas a tener que reconocer al 1 de enero del primer año comparativo. ¿Cuál es el primer año comparativo en este caso? El año 2016. Por lo tanto, si tú presentas 2 años comparativos, como en este ejercicio teórico, tienes que hacer un ajuste al 1 de enero del año 2016. ¿De qué monto es este ajuste? Es de 750. ¿Y por qué 750? Porque entre el año 2016 y el año 2018, la suma de los ingresos es 3.750. Y tú acá tienes una suma con aplicando los 3 años, los 2 comparativos más el año de aplicación, suma 3.000, tienes 2.000 en el año anterior que deberías haber registrado, pero no registraste porque estás aplicando la norma anterior. La diferencia entre los 3.000 y los 3.750 sin la aplicación de la norma nueva genera un efecto de 750 que tiene que irse al año 2016, específicamente al 1 de enero del año 2016. Es decir, el ajuste que tienes que hacer lo originas en el 1 de enero del comparativo más antiguo. No sé si lo ven, por favor me indican, ¿sí? ¿Dudas? Sí, por favor. Exactamente, en el caso chileno va a ser un comparativo al año 2017. Veamos cómo sería, ¿sí? Las sociedades anónimas abiertas están más bien analizando cuál es el camino que más les conviene. Ellas van a decidir cuál es ese camino, que puede ser cualquiera de los 3. ¿Ya? Bueno, ojalá que hayas entendido, porque este análisis es súper importante para saber si estamos entendiendo, ¿no? Fíjate, ¿cuánto es el ingreso total? ¿Cuánto es el ingreso total? 5.000, ¿no es cierto? ¿Sí? 5.000. Acá se muestra 3.000 porque solamente se están mostrando los que se presentan, que en este ejercicio teórico son 2 comparativos. Se está mostrando un ingreso de 3.000, pero más los 2.000 que se reconocieron, que se reconocen bajo la norma nueva, suman los 5.000. ¿Estamos de acuerdo? Pero bajo la norma anterior, bajo la norma actual, tenemos 3.750 más 1.250 en el año 2015. ¿Estamos de acuerdo? En el año 2015 entonces tenemos 1.250 bajo la norma actual y tenemos 2.000 bajo la norma nueva. Tú lo que tienes que hacer al 1 de enero del año 2016 es reexpresar lo anterior. ¿Cuánto reconoces bajo la norma actual en el año 2015? 1.250, quiero que todos me digan, sí, porque quiero que se entienda. ¿Cuánto tienes que cuánto reconociste con la norma actual en el año 2015? 1.250, ¿estamos de acuerdo? Eso fue lo que hubo en el pasado. ¿Cuánto reconoces con la norma nueva en el año 2015? 2.000. ¿Cuál es la diferencia? 750. Por lo tanto, ese valor de 750 es comparar el pasado bajo la norma antigua y el pasado bajo la norma nueva. ¿Do you understand now? ¿Sí? Recoges todo ese ajuste y lo incorporas en el patrimonio al 1 de enero del año 2016. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Uf. Tú puedes hacer el ejercicio comparando con el año 2017 como único comparativo. Eso sería bueno hacerlo, ¿no? ¿Por qué no hacemos ese ejercicio solamente en este caso y después ustedes lo van replicando? Hagamos el ejercicio de que exista solamente el año 2017 como comparativo. Síganme ustedes. Si de acuerdo con la norma actual, ese habría sido el perfil 1.250 en el año 2018, 1.250 en el año 2017. Y no veríamos los anteriores, ¿no es cierto? Estarían ocultos, 1.250 y 1.250 año 2016 y 2015. Y bajo la norma nueva,
se nos mostraría el año 2018 con 1000 y el año 2017 con 1000. Y lo que no se nos muestra, ¿qué sería? 1000, 1000 y 2000. ¿Sí? O sea, serían 1000 y 2000, perdón. 1000 y 2000. 3000. 3000 contra 2500, ¿sí o no? ¿Y cuál es la diferencia entre 3000 y 2500? 500. Y por lo tanto, el ajuste que haríamos al 1 de enero del 2017 serían 500. No sé si se entendió. Espero que todos me hayan seguido. Igual va a quedar grabado esto, así que... Método de efecto acumulado ahora. En el método de efecto acumulado tú no haces retrospección. Y como no haces retrospección, el año 2016 y el año 2017 se registran con la norma antigua. La única vez que aplicas la norma nueva es en el año 2018. Y ahora comparamos el pasado. Pero el pasado para estos efectos es del año 2017 hacia atrás. ¿Cuánto suma del año 2017 hacia atrás? 1250 multiplicado por 3, 3750. ¿Estamos de acuerdo? Bajo la norma actual. Y bajo la norma nueva, ¿cuál sería la suma? Serían 1000, 1000 y 2000. ¿Cuánto es eso? 4000. ¿Sí? ¿Y 4000 contra 3750? 250. Ahí está el ajuste al 1 de enero del año 2018. No sé si ahora se entiende también. Hagamos el mismo ejercicio, pero suponiendo que solamente tenemos el año 2017 comparativo, que es lo que se va a hacer en Chile. Calculemos. Bajo la norma antigua tendríamos, como pasado, tendríamos 1250 más 1250, es decir, 2500. Y bajo la norma nueva tendríamos 1000, 1000 y 2000. ¿O no? 1000 y 2000. 3000. 3000 entonces contra 3000 contra 2500. 3000 contra 2500 sería 500. Y ese sería el ajuste que haríamos, pero lo haríamos al 1 de enero del año 2017. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sí? Bueno, consultas al final, ¿ya? El concepto de contrato terminado. Fíjate que, no sé si te diste cuenta, pero en la aplicación de la norma, tú, si haces la retrospección, te permite la norma tomar el expediente práctico de aplicar esta norma nueva solamente a los contratos que están vigentes, y a los contratos terminados no la aplicas. E incluso si no haces retrospección, también te permite aplicar la norma solamente a los contratos vigentes, y los contratos que están terminados, a esos contratos no le aplicas la norma. Por eso el concepto de contrato terminado se vuelve tan importante. El concepto contrato terminado se utiliza al aplicar los expedientes prácticos disponibles bajo las opciones de transición, que simplifican la forma en que los contratos son reexpresados o bien reducen el número de contratos a ser reexpresados. Bajo la norma, un contrato terminado es aquel para el cual la entidad ha transferido la totalidad de los bienes o servicios identificados bajo la norma actual. Fíjate qué fuerte esa expresión, porque claro, al 1 de enero del año 2017, si haces retrospección, o al 1 de enero del año 2018, si no haces retrospección, tienes que identificar los contratos que están terminados de los contratos que no están terminados. Si quieres aplicar este expediente práctico de aplicar la norma solamente a los contratos terminados, a los contratos vigentes. ¿Qué es un contrato terminado? Un contrato terminado va a ser un contrato respecto del cual los bienes que vendiste ya se los entregaste a la contraparte. Y solo eso. Esta definición de contrato terminado es muy distinta
a la definición norteamericana. Porque en Norteamérica el contrato está terminado, no solo si entregaste los bienes, sino más bien que el cliente los haya aceptado. Entonces, recuerda que esta norma se aplica también en Norteamérica, no es exactamente la misma, con ahí muy pocas diferencias, pero también parte, aun cuando con unos días de anticipación, parece que el 16 de diciembre parte la aplicación de la norma de NIF 15 en Norteamérica. En cambio, la NIF 15 parte en el año 2018. Bueno, en Norteamérica va a haber menos contratos terminados, porque se requiere para su terminación que el cliente haya aceptado esos bienes que recibió. En cambio, bajo la norma actual, los contratos están terminados si es que los bienes se entregaron y nada más. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, hace un listado de los contratos y identifica aquellos contratos en donde los bienes ya se han entregado a la fecha del análisis, que puede ser el 1 de enero del 2017 o el 1 de enero del 2018. Ahora revisemos los expedientes prácticos, estos expedientes que nos facilitan la transición, que nos ayudan a transitar hacia la norma NIF 15. El expediente práctico número 1, para los contratos terminados, la entidad no necesita reexpresar los contratos que comenzaron y finalizaron el mismo año. Interesante esto porque, por ejemplo, si estás aplicando la norma en el año 2018, sin retrospección, en el ajuste del 1 de enero del año 2018, tú vas a tener que mostrar todos los cambios de valor hacia atrás, pero mostrarlos al 1 de enero del 2018 sin reexpresar el estado financiero. Cuidado con lo que estoy diciendo, no sé si me sigues. Aplicamos en el año 2018 la norma, pero eso no significa que no hagamos cálculos anteriores. Si hacemos cálculos anteriores y todas las diferencias de valor entre los cálculos anteriores y bajo la nueva norma se incorporan el 1 de enero del año 2018. Pero la norma te permite, según el expediente práctico número 1, no reexpresar los contratos que comenzaron, por ejemplo, en mayo del 2017 y terminaron en septiembre del 2017. Como comenzó y terminó en el mismo año, no se requiere reexpresar. Por lo tanto, para calcular el ajuste del 1 de enero del 2018, excluyes esos contratos que comenzaron y terminaron en el año 2017. Lo mismo pasa si estás haciendo el análisis con retrospección parcial, en donde también te instalas al 1 de enero del 2017 y no reexpresas los contratos que comenzaron y terminaron en el año 2016, o comenzaron y terminaron en el año 2015. Eso no los reexpresas, no los incorporas en el cálculo que vas a incorporar el 1 de enero del año 2017. ¿Me sigues? Esa es la idea. Expediente práctico número 1. El expediente práctico número 2 nos dice que una entidad que aplica normas NIF puede escoger no reexpresar los contratos que están terminados al comienzo del periodo más antiguo presentado. Nuevamente, también te permite la norma, esto ya lo habíamos dicho, no reexpresar aquellos contratos que están terminados al 1 de enero del año 2018, si es que estás aplicando prospección, o al 1 de enero del año 2017 si estás aplicando retrospección. El expediente práctico número 3, ya están viendo ustedes muchos, no son más de 80, así que no se preocupen. No, sí son poquitos, no más de, ¿cuántos son? 5. El expediente práctico número 3, para contratos terminados que tienen una consideración variable, eso es consideración variable, cuidado, la palabra consideración, tómenla como sinónimo de precio, ¿ya? Hay contratos que tienen un componente variable en el precio. Así que recuerden, consideración igual precio. Para contratos terminados que tienen un precio variable, una entidad puede usar el precio de la transacción en la fecha en que el contrato terminó, más que estimar los montos de la consideración variable en cada periodo comparativo de reporte. Claro, si tú vas a reexpresar
los contratos de los años anteriores para poder fijar el ajuste del 1 de enero del 2017 o el ajuste del 1 de enero del año 2018, imagínate un contrato que tenía un precio variable y el precio fue variando periodo a periodo, no vas a hacer toda esa reexpresión, sería horrible. Por lo tanto, lo que te dice la norma te facilita el trabajo y te dice use el último precio, el precio en la fecha en que el contrato terminó, y así no hace todo este cálculo que sería bastante latoso, ¿no? El expediente 4 te señala que para contratos modificados, una entidad no necesita evaluar en forma separada los efectos de las modificaciones de contratos anteriores al comienzo del periodo más antiguo presentado, y en su lugar la entidad puede reflejar el efecto agregado de todas las modificaciones que ocurren antes del comienzo del periodo más antiguo presentado al determinar el precio de la transacción, identificando las obligaciones de desempeño satisfechas y no satisfechas y distribuyendo el precio de la transacción en las obligaciones de desempeño. ¿Qué pasa si estás analizando al 1 de enero del año 2017 los contratos anteriores, aquellos que no han terminado, pero uno de esos contratos sufrió 12 modificaciones en su historia? Vas a comenzar a analizar cada una de esas modificaciones. La norma te señala que tú puedes tomar en consideración el efecto de todas esas modificaciones, pero en el último efecto, digamos, el efecto acumulado, en lugar de ir modificando periódicamente todos los periodos hacia atrás. Sería horrible. Y en su lugar refleja, tal como dice allí, el efecto agregado de todas esas modificaciones. Bien, un buen expediente, especialmente en las empresas constructoras, que están sujetas periódicamente a muchas modificaciones, cambios de, qué sé yo, reclamos que se hacen al mandante, ajustes por cualquier cosa que está considerado el ajuste en la licitación, se sube el precio, se baja el precio, se modifica el alcance del contrato, etcétera. No, considera el alcance hasta la última modificación y no vayas modificando todo el contrato periódicamente hacia atrás. El expediente 5 también es una ayuda para todos los periodos presentados antes de la fecha de aplicación inicial. Una entidad no necesita revelar el monto del precio de la transacción distribuido a las obligaciones de desempeño remanentes, ni una explicación de cuándo espera reconocer dichos montos como ingresos. O sea, imagínate, al 1 de enero del año 2018, miras hacia atrás y resulta que ese precio se fue distribuyendo en las obligaciones de desempeño históricamente, desde tiempos inmemoriales. Sería horrible. Te facilita el trabajo de no, aquí estamos hablando de la revelación, no del cálculo. El cálculo se hace, pero me refiero a que no necesitas revelar cómo repartiste el monto en cada una de las obligaciones de desempeño. Ese es el tema. La nota explicativa es la que se facilita acá, no el cálculo. El cálculo sí se hace, pero para los periodos que tienen que mostrarse no se revela. Los expedientes prácticos elegidos se aplican a todos los contratos en todos los periodos comparativos. La entidad revela los expedientes prácticos que ha utilizado y una evaluación cualitativa del efecto estimado de aplicar cada expediente. Bueno, hay un trabajo acá, un trabajo que tienes que desarrollar de aquí al 31 de diciembre para identificar cuáles expedientes prácticos vas a utilizar. Yo te recomiendo, si tienes contratos que sufren modificaciones periódicamente en una empresa constructora, por ejemplo, como te decía, toma el expediente práctico de no considerar las modificaciones anteriores a la fecha de aplicación inicial. Al mismo tiempo, si tienes contratos que tienen un componente variable en el precio, toma el expediente práctico de considerar solamente el último precio en que el contrato terminó. Respecto de los contratos terminados, siempre yo recomiendo que se tome el expediente práctico de aplicar la norma solamente a los contratos que están vigentes. Ahora, obviamente ese es un consejo que va a depender de la situación. Y por lo tanto, si tu empresa es observada por un stakeholder al que le interesa que los contratos modificados de alguna manera sean comparables cuando se muestra el ingreso, ahí tal vez vas a tener que aplicar un expediente, o tal vez no un expediente, sino más bien una retrospección plena, quién sabe. Pero
Ahí la empresa es la que va a tener que decidir. Pero mira, para que no hagamos esto tan normativo, tan de teoría, revisemos en la práctica, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de un cambio desde un momento del tiempo hacia el reconocimiento a lo largo del tiempo. Permíteme decirte que la norma establece que los ingresos se reconocen de dos grandes formas si se miran los contratos respecto de su implicancia temporal. Los ingresos tú los puedes reconocer en un momento del tiempo o bien los puedes reconocer a lo largo de un periodo. Esas dos posibilidades existen y tú vas a tener que hacer el análisis para las obligaciones de desempeño para determinar si se reconocen a lo largo de un periodo o en un momento del tiempo. Bueno, acá tenemos un ejemplo en donde eso cambia, porque aquí va a haber un impacto cuando la empresa diga, esto que yo estaba reconociendo en un momento del tiempo, según la norma voy a tener que reconocerlo a lo largo de un periodo. ¿Qué hago? La empresa manufacturera Cronos tiene un contrato con el cliente Time desde el 24 de mayo de 2017 hasta el 15 de marzo de 2018. En el plazo del contrato, Cronos ha acordado despachar 12.000 unidades mensuales a un precio fijo de 150 pesos por unidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de la forma en que se despacha, tú multiplicas 12.000 mensuales por 150 y tienes el valor del ingreso para cada uno de los periodos. Este contrato no se modificó. Bajo los términos del contrato, el cliente controla todo el trabajo en proceso. El valor de venta del trabajo en proceso al 31 de diciembre de 2017 era de 15.000 y este es un supuesto que lo vamos a ver acá en el desarrollo. Supongamos que la empresa remite 9.000 unidades al cliente en el año 2017, 3.000 unidades en el año 2018, a 150 pesos cada una. Por lo tanto, el ingreso se reconoce de acuerdo con el método de unidades despachadas bajo la norma actual. Y por lo tanto, bajo esa metodología, reconocería 1.350.000 de ingreso en el año 2017, multiplicando las 9.000 unidades por el precio, 150, y en el año actual, que es el año 2018, habría reconocido bajo la norma antigua 450.000 pesos, que sería el cálculo de 3.000 unidades por 150. Y eso genera un ingreso total, sumando el año 2017 y el año 2018, de 1.800.000 pesos. Norma actual, ¿ok? Bajo la nueva norma, Cronos determina que el contrato comprende una única obligación de desempeño. Es decir, no sería la obligación de desempeño de la entrega. Si es la entrega, habría obligaciones de desempeño cada vez que se entrega. Pero según la norma nueva, se ha identificado que en lugar de que la obligación de desempeño sea entregar, la obligación de desempeño es integradora. Hay que entregar, pero hay que entregar el total, en función de los grados de entrega. Entonces dice acá, Time controla todo el trabajo en curso y esa es una de las razones por las cuales esto debería reconocerse a lo largo del tiempo. Cuando el cliente controla tu entrega, cuando el cliente controla tu producción, tu avance, entonces esto se reconoce a lo largo del tiempo. Al 31 de diciembre del año 2017, el grado de avance respecto de este compromiso de entrega era de un 87,5%. Y por lo tanto, tendrías que reconocer un ingreso en el año 2017 de 87,5% de 1.800.000. Por lo tanto, 1.575.000. Y la diferencia, el 12,5%, se satisface en el año 2018. Aquí se produce una diferencia, si tú te das cuenta, bajo la anterior forma de cálculo, unidades entregadas por precio, ingreso. Bajo la nueva modalidad se determina cuál es el grado de avance y en función de eso se establece el ingreso. Diferencias entonces tenemos. El ingreso para el año 2017 es informado bajo la norma actual, sin ajuste, pues la norma solo es aplicada desde la fecha de aplicación inicial, desde el 1 de enero del año 2018. Acá estamos hablando entonces de la aplicación
del concepto de método de efecto acumulado. Recuerda que el método de efecto acumulado es equivalente a no reexpresar el año anterior, es un método prospectivo. En el método prospectivo, tú lo que haces es lo siguiente: el año 2017 no lo modificas, que es lo que la mayor parte de las empresas quieren hacer, no modificar el año 2017. Fíjate, el año 2017 bajo la norma antigua generaba un ingreso de 1.350.000. Ese se respeta, 1.350.000. Y el año 2018 se reconocen estos 225.000 que resultan de aplicar la norma. Por lo tanto, ahí tenemos un mix: la norma antigua en el año 2017, la norma nueva en el año 2018. Lo que tenemos que hacer allí es provocar un ajuste el 1 de enero del año 2018, porque aquí no hay retrospección y por lo tanto el ajuste se hace el 1 de enero del año de primera aplicación. ¿Cuál era el ingreso bajo la norma antigua? 1.350.000, ¿sí? Recuerda que tenemos que mirar hacia atrás acá, antes del año 2018. El ingreso bajo la norma antigua era en el año 2017 1.350.000 y bajo la norma nueva 1.575.000. La diferencia, 225.000, que tú la ves allí, como ajuste al 1 de enero del año 2018. ¿Sí? ¿Dudas? Por favor. El año, en este ejemplo en particular, el año 2018 tendría un resultado menor efectivamente. Sí, le estaría bajando la utilidad del año 2018 y por lo tanto los dividendos. Exacto. Se afectaría, y esto pudiera pasar en una empresa que está acostumbrada a generar ingresos por venta en la medida en que despacha, cuando el compromiso está en función de un control del cliente. Y si el control del cliente genera grados de avance distintos de la forma en que hoy día se está reconociendo el ingreso, esto pudiera provocarse. El año 2017, si yo hiciera el comparativo, dices tú, si yo hiciera el comparativo, sin duda habría una diferencia contra lo que ya informé a la superintendencia el año 2017. Incluso, bueno, pero es que el dividendo siempre va a estar en función de lo que realmente se presentó en el año 2017, efectivamente. Va a haber efectos políticos, sin duda, de apreciación del accionista, pero los directores tienen que conocer esta norma. No solamente el Departamento de Contabilidad debe ser, y claro, se va a dar a conocer también en los estados financieros aprobados por el directorio y la asamblea. Pero bueno, si es un tema político, como tú dices, sí, efectivamente va a venir algún ruido, ¿no? Sí. Obligación de desempeño adicional. Este es otro ejercicio. Acá tenemos un ejercicio en donde identificamos una obligación de desempeño adicional. El proveedor del software P entró en un contrato con el cliente C. P es el distribuidor del software, C es el cliente, para proporcionarle la licencia de un software y un apoyo telefónico por 2 años por un precio fijo de 400.000 pesos. Te vendo este software y te ayudo telefónicamente con los problemas que tengas durante 2 años. El software fue entregado y puesto en operación en el mes de julio del año 2016 y el contrato no fue modificado. El proveedor del software trató el contrato como un único ítem porque no encontró evidencia objetiva de valor razonable para el apoyo telefónico. Reconoció el ingreso por el acuerdo sobre una base de línea recta en los 24 meses del contrato a 16,67 pesos por mes. Es decir, como el precio era 400, ¿sí? 400.000, acá está en miles, como el precio era 400.000 y esto se generó en el mes de julio del año 2016, entonces tomó 5 meses del año 2016, 2 meses del 2017 y 1 mes del año 2018. Recuerden ustedes que fue por 2 años el apoyo telefónico. Entonces reconoció de forma lineal los 400.000 bajo la norma actual, algo que normalmente pudiera ser así.
Pero ¿qué pasa bajo la norma internacional? Bajo la norma internacional acá no hay una sola obligación de desempeño, hay dos. Porque por un lado tengo que entregar el software y por otro lado tengo que prestar un servicio telefónico. El ingreso del software debería ser reconocido en un momento del tiempo, la entrega del software, y el servicio telefónico debería ser reconocido a lo largo del tiempo. Entonces, bajo la nueva norma, el proveedor P determina que el contrato consiste en dos obligaciones de desempeño, la licencia de software y el apoyo telefónico. El proveedor P distribuye 300.000 del precio de la transacción al software. Y fíjense ustedes en la sutileza. Fíjense en la sutileza porque cuando aplicaba la norma actual, la distribución estaba tratando de armarla con valor razonable. Esa es la forma de distribuir bajo la norma actual. Es la forma actual de distribuir el precio. Pero bajo la nueva norma, lo que se debe hacer es distribuir en función de los precios sobre una base standalone, como dijimos en alguna oportunidad en uno de estos encuentros. Entonces, aquí se distribuye 300.000 del precio de transacción al software y 100.000 al apoyo telefónico. Se considera que la licencia del software es una obligación de desempeño satisfecha en un punto del tiempo, cuando se entrega el software. Reconocida como ingreso al momento de la entrega el 1 de julio de 2016. La obligación de desempeño vinculada al apoyo telefónico, es decir, estos 100.000, se asume satisfecha a lo largo del tiempo y allí se aplica el perfil según grado de avance. Y en este grado de avance se ha identificado como ponderador el paso del tiempo. En consecuencia, por el apoyo telefónico se reconocería un ingreso de 25.000 en el año 2016, 50.000 en el año 2017 y 25.000 en el año 2018. En consecuencia, bajo el método retrospectivo, es decir, aplicando la reexpresión de los años anteriores, se reconoce el ingreso por la licencia del software se reconoce en el año 2016, cuando es entregado. No hay ajuste a los resultados acumulados al comienzo del periodo más antiguo presentado, pues el contrato comenzó después de esa fecha. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo comienza el contrato? El contrato comenzó en el año 2016, ¿no es cierto? Perfecto. No hay ajuste a resultados acumulados al comienzo del periodo más antiguo, porque en este ejemplo el periodo más antiguo presentado es el año 2016 y por lo tanto no se ajusta este concepto. ¿Cuál sería la forma de mostrarlo con el método retrospectivo en consecuencia? Tendríamos que registrar 25 en el año actual, 50 en el año 2017 y 325 en el año 2016. Lo que estaría representado más bien por el software, 300 más los 25 de apoyo telefónico. ¿Cómo se mostraría esto si estuviésemos usando un solo año de retrospección, el año 2017 y nada más? Un ejercicio que interesante hacerlo, ¿no? Si nosotros reexpresáramos el año 2017, tendríamos año actual 25, año comparativo 50, pero el año 2016 estaría bajo la norma antigua. ¿Y cuánto fue lo que reconocimos bajo la norma antigua en este caso? Serían 100 en el año 2016. ¿Estamos de acuerdo? 100 en el año 2016. Y bajo la norma nueva habríamos reconocido 325 bajo la norma, la NIF 15, 325 menos 100. 225 y esos 225 lo incorporaríamos como ajuste de apertura en el año 2017. ¿Te das cuenta? Ahora, no afectaríamos el año 2017 si es que el contrato hubiese comenzado en el año 2017. No habría, por este contrato, un ajuste al 1 de enero del año 2017, tal como no se presenta en este ejercicio porque el contrato comenzó en el año 2016. Bajo el método de efecto acumulado, el ingreso de los años 2016 y 2017 no se ajusta
Después la nueva norma solo es aplicada desde la fecha de aplicación inicial. Esto es lo que se muestra si es que utilizáramos el método de efecto acumulado, es decir, sin reexpresar el año 2017 ni el año 2016. Si no reexpresamos el año 2017 y el 2016, tendríamos que hacer un efecto el 1 de enero del año 2018, que correspondería a comparar el ingreso de 325.000 más 50.000, esos dos efectos del año 2016 y 2017 bajo la nueva norma, versus los 100.000 y 200.000 bajo la norma antigua. La diferencia entre esos dos conceptos nos da 75.000, que deberíamos reflejar al 1 de enero del año 2018. O sea, ¿ha quedado claro eso? ¿Sí? Ahora veamos un contrato que incluye un precio variable, una consideración variable. El proveedor del servicio, P, entra en un contrato a 20 meses con el cliente C para proporcionar servicios de publicidad comenzando el 1 de agosto del año 2016. La consideración, el precio, incluyó un monto fijo de 100.000 más un monto adicional de hasta 150.000 si se alcanzan ciertos logros en el servicio proporcionado. El monto será de 150.000 si los niveles fueran alcanzados al 1 de febrero del 2018. Va a ser de 125.000 si fueran alcanzados al 1 de marzo del 2018 y 0 si se alcanzaran después. El proveedor del servicio logró el nivel el 15 de febrero del 2018, por lo tanto tiene derecho a 125.000. Ese es el precio. Veamos, contrato incluye consideración variable. Bajo la norma actual, el proveedor del servicio reconoció el ingreso del honorario fijo sobre una base lineal a lo largo del plazo del contrato y evaluó el honorario variable en cada fecha de reporte para determinar si pudiera ser reconocido. Por lo tanto, bajo la norma actual reconoció 25 en el año 2016, 60 en el año 2017 y 140 en el año 2018, incorporando la consideración variable solo en el último año. ¿Te das cuenta? Y por eso muestra un ingreso total de 225. Bajo la nueva norma, el proveedor P determina que el contrato consiste en una obligación de desempeño única que se satisface a lo largo del tiempo. Se ha determinado que el método de costo a costo es el más adecuado para medir el desempeño. 25% y 85% de los costos se han incurrido al 31 de diciembre del 2016 y del 2017. La consideración variable se estima en 125.000 en la fecha inicial, usando el método del monto más probable. Recuerda que hay dos metodologías para incorporar la consideración variable: el método del monto más probable y el método de valor esperado. Tú vas a utilizar el método de monto más probable cuando los resultados posibles de la variabilidad sean pocos. 2, 3, una variable normalmente binomial. Entonces, la consideración variable se estimó a propósito del monto más probable en 125.000. El proveedor determina que en la fecha de inicio los 125.000 se incluyen en el precio, porque era altamente probable que no se revertirá de manera significativa en el futuro. Recuerda que la consideración variable la incorpora solamente si existe una baja probabilidad de reverso de esa variabilidad. El proveedor del servicio reevalúa la estimación de la consideración variable en cada periodo de reporte y determina que no hay cambios en la estimación y por lo tanto ese precio se respeta hasta el final. Y el contrato no fue modificado. Veamos qué pasa con el método retrospectivo. El proveedor incluye en el precio de la transacción desde el comienzo y del contrato su estimación del monto de la consideración variable, que sería entonces la sumatoria, ¿no es cierto?, de los 100.000 más los 125.000. Por lo tanto, el precio total es 225.000. Y aplica los porcentajes que ya se analizaron de 25%, después un incremento al 85%, por lo tanto la diferencia, y finalmente un 15% al final. Y así se reconoce un ingreso de 56, 135 y 34 bajo el método retrospectivo. ¿Qué hacemos? ¿En qué fecha ajustamos para ver si
si no se han quedado dormidos. ¿Dónde hacemos el ajuste con el método de retrospección? ¿En qué fecha? Primero de enero del 2016, en este ejemplo teórico en donde hay dos comparativos. Ahora, si hubiese un solo comparativo, ¿en qué fecha haríamos el ajuste? Primero de enero del año 2017. Bueno, en este caso, ajuste de apertura. Tendríamos que hacer un ajuste de apertura aquí. Lo que pasa es que el contrato, tal como señala Xiomar, partió en el año 2016. Y si partió en el año 2016, entonces, en conclusión, no hay efectos. Porque el único ajuste, cuando se hace una retrospección, el ajuste se hace al 1 de enero del periodo más antiguo presentado. El periodo más antiguo presentado acá es el año 2016. Y por lo tanto, como este contrato partió después del 1 de enero del año 2016, no se hace un asiento de ajuste de apertura. Ahora, ¿qué pasa si es que el periodo de transición lo consideramos como el año 2017? Es decir, el ajuste se haría al 1 de enero del año 2017. ¿Cuál sería el monto del ajuste en este caso? Tendríamos que comparar el año 2016 bajo la norma nueva, 56, contra el año 2016 bajo la norma antigua. Y la norma antigua tenía 25. 25 contra 56 son 31, y efectivamente eso se reconocería como ajuste en el patrimonio de apertura el 1 de enero del año 2017. ¿Me siguen? Esa es la idea. Y si no hiciéramos retrospección, tendríamos que comparar 135 más 56 de la norma nueva contra 60 más 25 de la norma antigua. Esa es la idea. Y ahí se va desarrollando el asunto. Bueno, y ahí está con el método de efecto acumulado. Ahí está, ¿te das cuenta? Se compara la norma antigua contra la norma nueva en esta consideración variable, los 106. Ajuste al balance de apertura con el método retrospectivo. El proveedor del servicio P entró en un contrato de servicio a 2 años con el cliente C el 1 de julio del 2015. Fíjense bien, la fecha siempre es importante, porque si el contrato empezó el 1 de julio del 2015, en el ejemplo teórico que estamos viendo, parte antes del comparativo más antiguo. La consideración acordada o el precio acordado es de 10.000 mensuales. El proveedor del servicio incurrió en 7.000 pesos en costos de comisión por ventas y en 1.000 pesos en costos iniciales de preparación del servicio. Todo esto al inicio del contrato. Bajo la norma actual, el proveedor P reconoce un ingreso sobre una base lineal. Este es en un supuesto, ¿no?, que lo haya reconocido de esa manera. Reconoció el total de costos iniciales como gasto de una sola vez. Y ahí tenemos entonces en el año 2015 60, 120 en el 2016, 60 en el año 2017, en el año del 2018 nada, total 240. Los gastos de comisión y setup, esto de puesta a punto, son 8 del contrato, digamos, del levantamiento del contrato. Y bueno, eso nos genera un ingreso de 240 y un gasto de 8. Bajo la nueva norma, el proveedor determina que el contrato consiste en una única obligación de desempeño, que debería reconocerse a lo largo del tiempo por el valor facturado mensual. Pues el valor facturado corresponde directamente al valor de la obligación de desempeño satisfecha al cliente C a la fecha. Esto determina que la comisión de ventas y los costos de preparación del servicio reúnen la definición de costos de adquisición del contrato y por lo tanto se capitalizan. Este es un tema que está incorporado también en la norma. La norma te ayuda, te orienta a descubrir cuáles son los costos que están relacionados con la estructuración de un contrato.
todos los contratos que te ayuden en la estructuración de un contrato deben ser activados solamente si se espera que sean recuperables a propósito de ese contrato y que estén relacionados únicamente con ese contrato. En ese caso los activarías. Y se reconocen de alguna manera después en la medida en que se presta el servicio. Esto determina que la comisión de venta entonces y los costos se capitalicen. El periodo de amortización de los costos capitalizados se asume que corresponde a la vida del contrato. Y acá tenemos que bajo el método retrospectivo no se requiere ajustes al ingreso, pues no hay diferencia en el ingreso reconocido bajo la nueva norma. El proveedor registra un ajuste en resultados acumulados al 1 de enero del año 2016 para reflejar la diferencia entre los costos reconocidos bajo la norma actual y los que se habrían reconocido bajo la nueva norma. Acá tenemos entonces, y esto pasa básicamente porque el contrato se originó en el 2015 y no en el 2016, como se originó antes de la fecha más antigua de comparativo, entonces se hace un ajuste en el año 2016. ¿Y cómo se hace ese ajuste? Se hace comparando el concepto bajo la norma nueva y lo que se generó bajo la norma antigua. Bajo la norma antigua, 60 menos 8, bajo la norma nueva, 60 menos 2. La diferencia es 6 y esos 6 entonces se incorporan como un ajuste en el año 2016. Un ajuste que se origina básicamente por estos gastos de comisión y setup. ¿Dudas? Ajuste al balance de apertura en el método retrospectivo. ¿Qué se habría hecho en el método retrospectivo? En el método retrospectivo yo habría reexpresado el año 2016 y el año 2017, todos los comparativos, ¿ok? Y acá tenemos el año 2015, pero el año 2015 es como si no estuviera, porque está oculto, porque ahí no se aplicó la norma nueva. Y por eso tenemos coincidencia de 60 menos 8, que son los que se están presentando allí. Pero, ¿qué pasa en el ajuste de apertura? En el ajuste de apertura, la verdad es que aquí no se hace nada. ¿Y por qué no se haría nada en este caso? Porque, ¿perdón? Exactamente, el contrato termina el año 2017, esa es la idea. Contrato iniciado, y acá viene otro ejemplo de contrato iniciado, pero este se inicia y se termina en el mismo periodo anual de reporte. Fíjate en lo siguiente, la empresa de ingeniería I entró en un contrato con el cliente C para construir un activo especializado por una consideración fija de 100.000, que comenzó el 1 de agosto del 2017 y terminó en noviembre del 2017. Este contrato que tiene un precio de 100.000. Bajo la norma actual, la empresa de ingeniería reconoció un ingreso en la fecha de entrega, es decir, 100.000 en el año 2017. Recuerden que la fecha de entrega es como normalmente el reconocimiento del ingreso bajo la norma actual. Y bajo la nueva norma, la empresa de ingeniería determina que el control se transfiere a lo largo del tiempo y que el ingreso debiera ser reconocido utilizando el método del costo a costo. Eso significa bajo el método retrospectivo no habría impacto en el ingreso presentado para el periodo anual, pues el contrato se ha completado tanto bajo la norma actual como bajo la nueva norma en el mismo periodo. El precio no cambia, siguen siendo 100.000 y por lo tanto no debo hacer un ajuste. El expediente práctico 1 es relevante. Si se elige, no se requiere que la empresa de ingeniería evalúe el contrato bajo las instrucciones de la nueva norma. Si no elige el expediente práctico 1, reexpresa los resultados intermedios. Ojo con eso, esa es la novedad. Porque claro, tú te das cuenta que el ingreso es 100.000 bajo la norma nueva y bajo la norma antigua. Pero cuando esos 100.000 se reconocen a lo largo del tiempo, los periodos intermedios, por ejemplo el cierre al 30 de junio, sí se pudiera modificar. Y por lo tanto, para que no suceda eso, tú tienes que elegir el expediente práctico de no aplicar la nueva norma a los contratos que comenzaron y terminaron en un mismo año. Y así te eliminas el tema del efecto del periodo intermedio.
Así que toma nota de eso, porque eso es importante para aquellos casos en donde tú modifiques la forma de medir un ingreso para un concepto que si bien está en un mismo periodo de tiempo, en un mismo año, igual te genera diferencia en los periodos intermedios. Si no elige el expediente práctico 1, reexpresa los resultados intermedios para reflejar la contabilización requerida bajo la nueva norma, es decir, reporte a lo largo del periodo. El contrato se considera terminado bajo la norma internacional y bajo US GAAP. Recuerda que bajo US GAAP está terminado si además el cliente lo aceptó. Bajo el método de efecto acumulado no se requiere ajustes porque el contrato está terminado el 31 de diciembre del 2017. Veamos el tema de la aplicación del expediente práctico de modificación del contrato. ¿En qué consiste la modificación del contrato cuando se aplica como expediente práctico? La empresa manufacturera M entró en un contrato con el cliente C para fabricar y vender una compleja maquinaria que comenzó el 1 de abril del año 2014 por una consideración fija de 1.000 pesos. Se espera que el contrato termine el 31 de diciembre del año 2018. Antes del comienzo del periodo más antiguo presentado, que en este ejemplo teórico es el 1 de enero del año 2016, el contrato se modificó numerosas veces. Recuerda que empezó en el año 2014. Antes del 1 de enero del 2016 se modificó numerosas veces, cambiando el alcance del trabajo y el monto de la consideración, el precio. Todas estas modificaciones fueron acordadas y aprobadas antes del 31 de diciembre de 2015, es decir, antes del 1 de enero del 2016, por decirlo de otra manera. Al 1 de enero del 2016, la empresa manufacturera determina que el contrato modificado incluye 2 obligaciones de desempeño bajo la nueva norma. La maquinaria, cuya especificación se ha modificado desde el inicio del contrato, y los servicios de reparación y mantenimiento. Esas son las 2 obligaciones de desempeño en las que se tiene que repartir estos 1.000 unidades monetarias. El monto de la consideración modificada es un monto fijo de 5.000 y un monto adicional de hasta 15.000 si ciertos niveles de producción se alcanzan, o sea, tiene un componente variable este precio. ¿Ok? Bajo el método retrospectivo sin expediente práctico, la empresa manufacturera debe evaluar cada modificación de contrato en forma separada y contabilizar de acuerdo a las instrucciones de modificación de contrato contenidas en la nueva norma. Así, la empresa manufacturera comienza tratando el contrato como una obligación de desempeño única por un monto fijo de 1.000 y luego aplica la guía de modificaciones de contrato a cada modificación hasta el 1 de enero del año 2016. Es trabajoso, cada cambio de precio, cada modificación de contrato debe ser considerada históricamente. Pero bajo el método retrospectivo con el expediente práctico número 4, que es no considerar todas las modificaciones anteriores, la empresa manufacturera no evalúa en forma separada los efectos de las modificaciones antes del comienzo del periodo más antiguo presentado y en su lugar considera el efecto agregado de todas las modificaciones antes del comienzo del periodo más antiguo presentado, o sea, el efecto acumulado de todas las modificaciones hasta el 1 de enero del 2016. Bajo este método, al comienzo del periodo más antiguo presentado, la empresa va a determinar el precio de la transacción, identifica las obligaciones de desempeño en el contrato, las que se han satisfecho y las que no se han satisfecho, y distribuye el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño identificadas. La empresa aplica la guía de modificación de contrato para contabilizar cada modificación de contrato si hubiera, que ocurran, pero después del 1 de enero del año 2016 en el ejemplo teórico, o después del 1 de enero del año 2017 en la práctica chilena que se va a presentar cuando se aplique la norma. Bajo el efecto acumulado, en donde no hay retrospección, si la empresa elige no aplicar el expediente práctico de las modificaciones de contrato de acuerdo con la nueva norma, se requiere que evalúe cada modificación de contrato en forma separada, utilizando el mismo enfoque del método retrospectivo, sin el expediente práctico 4. La única diferencia con el método retrospectivo es que los periodos comparativos no se reexpresan, pero igual tengo que hacer los cálculos para poder incorporar el efecto numérico el 1 de enero del año 2018. Si la empresa elige aplicar el expediente práctico de las modificaciones de contrato y aplica el expediente a todas las modificaciones que ocurren antes de la fecha de aplicación inicial,
el resultado es el mismo que el descrito con adopción del expediente práctico 4 bajo el método retrospectivo, excepto que las modificaciones que ocurren en el periodo comparativo también se incluyen en la evaluación, por cierto. Es decir, el expediente práctico se aplica en la fecha de aplicación inicial y no en el periodo más antiguo presentado. Lo único que cambia entonces es la fecha a partir de la cual vas a considerar las modificaciones o no las vas a considerar. Adicionalmente, una entidad puede escoger aplicar el expediente práctico de modificaciones de contrato solo a las modificaciones de contrato que ocurren antes del periodo más antiguo presentado, lo que resultaría en el mismo resultado que cuando el expediente práctico 4 es aplicado bajo el método retrospectivo. La elección de la empresa manufacturera de aplicar esta nueva norma a todos los contratos o solo a los vigentes en la fecha de aplicación inicial no afecta la contabilización, pues el contrato no está terminado antes de la fecha de aplicación inicial. Recuerda que se espera que se termine al 31 de diciembre del 2018. Oye, wow, ya. A ver, mis recomendaciones son las siguientes. Primero, es para la mayor parte de las empresas conveniente la aplicación de un método prospectivo en lugar de un método retrospectivo. Primera cosa. ¿Por qué? Porque estamos tan cerca de la fecha de aplicación inicial que es posible que haya, si aplicas el método retrospectivo, muchos efectos que tal vez al concluir que no tiene efecto en tu empresa, vayas a estar dejando de lado. ¿Me entiendes? Por lo tanto, pero eso no significa que no vayas a calcular, porque igual vas a tener que calcular. ¿Ok? Esta recomendación no es válida si es que tú tienes, por ejemplo, un muy alto nivel de monitoreo en tu empresa respecto, por ejemplo, de indicadores claves de desempeño que estén permanentemente afectando a tu organización, a tu gestión. Allí es necesario hacer un análisis de si será posible hacer una retrospección a propósito de que bajo la nueva norma los ingresos ordinarios pudieran tener una mejor distribución a lo largo del tiempo, siempre y cuando te afecte numéricamente, ojo, porque yo estoy casi seguro de que en la mayor parte de las empresas no va a haber afectación numérica. Todo lo que he dicho acá, en la mayor parte de las empresas no va a estar presente, porque les va a afectar, pero les va a afectar de manera más bien cualitativa. Pero ojo con aquellas empresas en donde la venta de productos considera más de una obligación de desempeño separada. Es muy importante que tú hagas un análisis de las obligaciones de desempeño que emergen de un contrato, porque si tienes más de una obligación de desempeño es posible que la forma en que hoy día estés reconociendo el ingreso sea distinta a cómo la vas a reconocer bajo la nueva norma. Cuidado cuando tu empresa, por ejemplo, esté entregando puntos a los clientes que vayan a poder canjear en el futuro, porque hoy día esos puntos se están distribuyendo en función del valor razonable, pero no en función de los precios en base a una determinación standalone. Cuidado, hoy día mañana bajo la norma nueva, tú vas a distribuir el precio de la venta de tus productos a un cliente cuando le otorgas productos adicionales o servicios adicionales o puntos adicionales, porque allí vas a tener que distribuir sobre una nueva base. Y esto te puede afectar de manera a veces significativa en la distribución del reconocimiento del ingreso. Cuidado también con aquellos casos en donde existan proyectos de largo plazo, en las empresas de construcción, en las empresas de ingeniería, en las empresas de consultoría que demanden largos plazos. Pudiera ser que haya allí un debate de la forma en cómo se va considerando el ingreso, porque si el ingreso lo estás reconociendo de acuerdo a algún grado de avance que no representa efectivamente la forma de cálculo que deberías incorporar, la norma hace una discusión en este aspecto, porque el grado de avance no siempre se está midiendo de manera adecuada. Revisa muy bien la forma en que tu empresa está determinando el grado de avance y las recomendaciones que hace la norma. A veces recomienda el método del input, a veces recomienda el método del output para la determinación del grado de avance. Entonces, en las empresas en que tengan contratos de largo plazo,
en las empresas que tengan múltiples entregables y por lo tanto puedan emerger múltiples obligaciones de desempeño, es donde hay que poner mucha atención. Sobre todo si además en esas empresas hubiera permanentes cambios o modificaciones de los contratos, empresas de construcción y empresas de ingeniería. Así es que básicamente allí es donde tú vas a tener que tener una alerta para poder saber si estas instrucciones de transición te pudieran afectar de manera significativa. Ese es el consejo que te doy, pero en términos generales, las empresas que con los nuevos cálculos vayan a ver que no se afecta el valor del ingreso ni su distribución, más bien van a tener un trabajo operativo importante y que hay que relevar. Así es que básicamente eso. No sé si tienes preguntas, porque aquí Xiomar va a orientar el diálogo, ¿ya? Ahora tenemos un espacio de preguntas. Si alguien tiene preguntas, tenemos una persona que les va a acercar el micrófono. Levanten la mano si es que alguien desea consultar algo. ¿Nadie? ¿Aló? ¿No? Hay una pregunta. Ya viene el micrófono. Sí. Gracias. ¿Cómo conversa? Ahora sí. ¿Cómo conversa esto con la facturación que yo le hago a mi cliente en la práctica? Porque estoy suponiendo que uno es una empresa mediana, grande, y a lo mejor tu cliente es una empresa muy pequeña. Y él, me imagino que también esto es espejo, digamos. Lo que yo facturo y reconozco como ingreso debería tener algún grado de conversación con la contraparte que lo contabiliza como gasto o como costo, digamos. Entonces, si yo tengo un contrato con un cliente que le voy facturando y esa forma de contabilizar el contrato cambia, yo tengo que cambiarle la facturación al cliente, ¿o no? No necesariamente vas a cambiar la facturación. Hay que tener mucho cuidado, porque una de las complicaciones que se presenta en las empresas tiene que ver con esta vinculación que tiene la práctica contable con lo tributario. Antiguamente lo tributario era lo contable, no había contabilidad financiera en la práctica. Ahora, esta norma es de contabilidad financiera y por lo tanto puedes facturar 0 pesos, pero tienes que reconocer un ingreso. O puedes facturar 500 millones de pesos y tal vez tu ingreso es 0. Hay que tener mucho cuidado, porque para la norma lo que debe reconocerse como ingreso es aquello que está vinculado al contrato con el cliente. Muchas veces también facturamos, por ejemplo, 100 millones de pesos, pero de esos 100 millones de pesos hemos ganado solo un 80% del ingreso. Y por lo tanto tendríamos que reconocer cuenta por cobrar 100 millones de pesos, ingreso ordinario 80 millones de pesos y los 20 millones de pesos serían un ingreso diferido, por ejemplo. Y que tendríamos que reconocer en la medida en que esos 20 millones que pudieran estar asociados a una obligación de desempeño que se va satisfaciendo a lo largo del tiempo, tendríamos que reconocerla a lo largo del tiempo. Pero esto independiente de la facturación, insisto, puedes tener ninguna factura, pero tal vez tienes que reconocer un ingreso. O sea, se podría ir haciendo el ajuste en el pasivo y después ir generando los resultados. Claro, en el pasivo, entendamos que, por ejemplo, en las empresas constructoras existe el concepto de overbilling, que es sobrefacturación, o de underbilling, que es subfacturación. Claro, cuando tú haces una sobrefacturación de 100 millones de pesos y el ingreso a reconocer es 80, eso te afecta al pasivo. Pero también puedes hacer un underbilling, facturas 20 millones, pero el ingreso que te has ganado es 30. Ahí se genera un efecto en el activo. ¿Te das cuenta? Un activo no financiero. ¿Sí? Sí, hola, ¿qué tal? Ahí, por favor. Permiso, buenas tardes, profesor. Claro. A propósito de las constructoras, del negocio de la construcción, un esquema de negocio muy habitual en nuestro país es la separación del negocio de construcción del negocio inmobiliario, ¿ya? O sea,
bajo un mismo paraguas de inversionista, pueden ser los mismos accionistas que son accionistas de dos empresas, una constructora que le construye a la inmobiliaria y la inmobiliaria es la que le vende al usuario o al destinatario final. ¿Cómo sería el reconocimiento del ingreso ahí? Ay. Porque yo entiendo que el concepto de cliente de la NIF 15 básicamente es el usuario, el destinatario final de las unidades habitacionales. No, el cliente para la constructora en definitiva no es la inmobiliaria. El cliente es el destinatario final que se beneficia de los bienes en este caso. Ya, gracias por la... Yo venía en el taxi diciendo, ojalá no me hagan esa pregunta. No, sí está bien, sí. A ver, primero, la empresa constructora y la empresa inmobiliaria son hermanas normalmente. Son hijas de una misma madre, ¿sí? Raro, ¿no? Pero está claro. Bueno, hay una empresa controladora y de esa empresa controladora dependen la constructora y la inmobiliaria. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si lo miramos desde el punto de vista agregado, sin duda, el cliente va a ser el cliente final. Pero, si lo miramos a nivel de las empresas individuales, las dos hijas, la constructora tiene un cliente final que es la inmobiliaria. Por lo tanto, va a depender de la forma en que revisemos el asunto. Pero hay un tema más crítico que me da vuelta en la cabeza y la verdad es que todavía no se ha dilucidado el concepto a propósito de la pregunta. El tema es el siguiente: ¿cuándo se reconoce el ingreso? ¿Por qué la pregunta es cuándo se reconoce el ingreso? Porque de pronto hay un largo proceso de obtención de la aprobación municipal, todos estos conceptos agregados, en donde la empresa no podría estar en condiciones de reconocer el ingreso en tanto el periodo completo, el del ciclo de negocio de la empresa, se haya completado. Y a veces esas aprobaciones municipales y algunos otros agregados de tipo legal demoran largos años. Y las empresas inmobiliarias hoy día están reconociendo el ingreso completamente, antes incluso de que se cumplan algunas formalidades. Entonces, esta norma, como nos va a exigir que relevemos los contratos, que justifiquemos por qué razón estamos reconociendo el ingreso en un momento del tiempo o a lo largo del tiempo, y en donde la entrega del bien físicamente no es suficiente para reconocer el ingreso, sino más bien para reconocer el ingreso lo que se exige es que haya una transferencia de control del activo. ¿Y cómo tengo control si todavía no hay recepción municipal y otros elementos adicionales? Y esa recepción, como es variable, una variable bastante dispersa, ¿cuándo reconozco el ingreso? Yo creo que ese tema tiene muy preocupado a las empresas constructoras en este momento y a las inmobiliarias. Sí. Sí, bueno, el tema del fondo sobre forma que tú mencionas, que las dos empresas son empresas que de alguna manera se vinculan una a la otra, eso está reconocido en la norma. De hecho, cuando no tienen un mismo controlador, estas empresas igual pudieran consolidar si una es una entidad estructurada, aunque yo no tenga ninguna participación sobre ella. La norma obliga a consolidar y por lo tanto el cliente final siempre sería el cliente el que compra el bien. Pero insisto, la norma ahora está incorporando una novedad que es el control, y el control te exige, entre otras cosas, los aspectos jurídicos también. Y por eso que el tema de la determinación del momento de reconocimiento del ingreso, cuando existen todas estas complicaciones en las entidades inmobiliarias para poder vender un bien inmueble, se van a presentar. Eso es lo que puedo decir por ahora. Sí. Sí.
Buenas tardes. Buenas. Una consulta. Siempre se habla de la relación de los costos y gastos con el ingreso para la presentación de los estados financieros dentro de un ejercicio. Hay costos que no están dentro del contrato, pero que son costos fijos igual, que se van generando. ¿Cómo se presentan eso con relación a los ingresos con esta nueva norma? Dame un ejemplo de eso, de un costo que estés pensando, porque para poder... Es que el ejercicio se hizo sobre los costos que están asociados al contrato, pero Sí. hay costos fijos que no tienen relación con un contrato específico, sino que se generan mensualmente en forma continua. Lo que pasa es que esos son costos de la operación, Sí. que van a tener que ser considerados como de la explotación, de alguna manera, si están vinculados al negocio mismo, digamos, a la explotación. Pero en eso no cambia, si lo único No hay cambio en ese aspecto, no hay cambia, no hay un cambio ahí. presentación de los otros costos. Ya. Exactamente. Más bien lo que se hace es analizar cuáles son los costos capitalizables y por lo tanto que serían activos, que son de dos tipos. Un tipo de costo capitalizable o activable es aquel que representa el esfuerzo que hace la empresa para ganarse el contrato. Eso es activable siempre y cuando esos costos se puedan recuperar con el contrato. Y el otro costo es el costo en que tú incurres o desembolsos que tú incurres previos a la prestación del servicio. Te ganaste una licitación, por ejemplo, que comienza a generar ingresos en el mes de diciembre, pero te la ganaste en el mes de mayo. Entre mayo y diciembre tú pudieras generar desembolsos para satisfacer ese contrato. Y por lo tanto, esos desembolsos, si tú demuestras que están relacionados con ese contrato, para satisfacer ese contrato, pero que se van a poder recuperar con el contrato que va a empezar a generar ingresos en el mes de diciembre, entonces esos costos se van a activar, esperando, digamos, que se empiece a generar. Ahí hay una equivalencia, pero con los otros conceptos que no están relacionados con el contrato, el tratamiento no se modifica. Ya, ok, gracias. Sí, estamos ya en la hora. Si tienen más preguntas pueden acercarse acá con el profesor y realizarlo. Bueno, no todo son las normas. Afuera tenemos un coffee esperándolo. Los dejamos invitados para las siguientes actividades que organicemos como centro. Esperamos pronto desarrollar uno relacionado a arrendamientos. Nos vemos prontamente.